Bueno, si querés dar una introducción de lo que quedaste ayer y después Bueno, la introducción bien rápida como para continuar en el tema. Estábamos hablando de la energización y reenergización. correcto. Anoche hablé de las características de la línea, los valores, los parámetros de lo que iba a depender el valor de nuestra sobretensión, que viene a estar dado por la longitud de la línea, ya que a mayor longitud y con un circuito alimentador débil, o sea que la potencia de cortocircuito es menor que 10 veces la potencia natural de la línea, se incrementaba la sobretensión por unidad. La tensión atrapada, Sí, una ¿sí? consulta, bien pava. Todo entiende por qué dice energización y reenergización, ¿no? O sea, ¿por qué hace la diferencia entre uno y otro? Es porque, Sí, está perfecto. claro, Gabriel lo entiende. ¿Todos lo entendieron así? sí, Bien, o sea, claro, energización es la primera vez que entramos en servicio. Reenergización es cuando estamos en un recierre. exacto, correcto. Digamos que en este caso no lo estábamos viendo. Reenergización es un caso particular que lo vamos a ver después, digamos. Es siempre después de una falla, el recierre. Y siempre después de una falla ocurre un recierre, no. No, depende. Nosotros lo configuramos a eso. No, pero la pregunta que hizo si es siempre después de una falla. Sí, sí, no se hace intencionalmente un recierre por otro motivo. O sea, Bien. normalmente está programado el recierre para disminuir el tiempo de interrupción de una parte del sistema. Pero no todas los interruptores tienen programado un recierre cuando hay una falla. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, la tensión atrapada, que a mayor tensión atrapada vamos a tener también mayor sobretensión. La impedancia característica de la línea, ya que cuando conectamos una línea a una red, esta va a generar una onda de tensión que su valor va a depender de esa impedancia característica. Y el parámetro que mayor influencia tiene es el de la velocidad de onda de secuencia cero, ya que esta al variar más fuertemente, un 25%, con respecto a la de secuencia positivo, tenemos una mayor variación. Como podemos ver acá en el gráfico, cuando aumenta las relaciones de los periodos positivo y cero, aumenta la sobretensión. También cuando aumenta las relaciones de las velocidades de onda y cuando aumentan las relaciones de las impedancias características. Sí, Miretti, pero no es, o sea, si vos decís cuando aumenta la relación de T1 sobre T0, es cuando disminuye la relación inversa. Claro, cuando disminuye la velocidad. Si no, vos estarías haciendo una proporcionalidad entre T1 y B1, si lo decís de esa manera. Por separado, digo, cuando aumentan las relaciones por separado. Sí, cuando disminuye la velocidad de secuencia cero, sí aumenta, cuando disminuye, aumenta disminuye la sobretensión, perdón. A menor valor de velocidad de onda de secuencia cero, tendremos menor sobretensión. Exacto. Bueno, luego, las características de la red de alimentación, que vamos a tener dos casos. El primero era uno cuando la impedancia de cortocircuito es solo una reactancia inductiva, o sea que la barra bajo de estudio no tiene ninguna línea conectada y solamente va a depender de la impedancia, los valores de sobretensión van a depender
de la potencia de cortocircuito de la red y de la potencia natural de la línea. Que a menor valor de esta potencia de cortocircuito se van a presentar mayores valores de sobretensión. Y el otro caso es cuando en la barra bajo estudio tenemos múltiples líneas conectadas a la barra. Que en este caso no solamente va a depender de un valor fijo de potencia de cortocircuito, sino que va a tener en cuenta el número de líneas que tiene conectada la barra, la longitud de esas líneas y el estado de carga de esas líneas. Por eso obtenemos un gráfico difícil de comprender, como mencionábamos anoche. Y la tercera característica es la de los transformadores, que al ser un análisis complejo, teóricamente lo de los transformadores, cuando se da en una energización de la línea, nos vamos a basar a base de datos experimentales para poder sacar algunas conclusiones. En el primer caso, tenemos que, según la influencia del tipo de núcleo y de la conexión del arrollamiento, que esta se va a ver reflejada a través de la impedancia de secuencia cero del transformador, notamos que a menor valor de esta impedancia vamos a tener menor valor de sobretensión en por unidad. Como vemos acá, para diferentes tipos de relaciones de inductancias. Y el próximo caso es teniendo en cuenta si los datos de sobretensiones para el caso en el que el transformador del lado del sistema alimentador tenga o no un arrollamiento terciario. Y como vemos en el gráfico, con arrollamiento terciario tenemos mayores valores de sobretensión que si no lo tuviéramos. También podemos ver, comparando los dos gráficos, que cada gráfico va a tener un sistema de separación mecánica de diferentes tiempos de los interruptores. Este va a ser de medio ciclo y este va a ser de 0,15 ciclo. Y comparando ambos gráficos, vemos que un mayor tiempo de cierre de los polos del interruptor causa mayores sobretensiones. Y eso se ve a que en el tiempo en que uno de los polos aún está abierto, se va a generar un fenómeno de resonancia seria entre la inductancia del transformador y la capacidad de la línea, haciendo que aparezcan sobretensiones dinámicas en él. Los efectos de los reactores de compensación no tienen influencia en la magnitud de las sobretensiones en el momento de la energización, pero sí pueden reducir las sobretensiones dinámicas. Y los efectos de los capacitores en serie, las sobretensiones tampoco se ven afectadas por la presencia de los capacitores, pero en el caso de que además en la línea haya transformadores o reactores de compensación, puede aparecer algún tipo de resonancia, lo que va a tender a incrementar el nivel de sobretensión. La tensión atrapada es el parámetro de mayor importancia en la operación de reenergización. Vemos que existe una relación casi lineal entre el máximo valor de tensión en por unidad del factor de sobretensión y la tensión atrapada en por unidad. Y como la tabla nos muestra, podemos ver la relación que existe entre el número de fases con esta tensión residual y la amplitud de las sobretensiones. Que mientras más fases afectadas haya, más sobretensión vamos a tener del extremo receptor. Y este gráfico fue realizado a base de pruebas experimentales, 97 pruebas en este caso, donde nos da este margen de campo de la tensión máxima que se logró. A ver, Juan, ¿de qué valor estamos hablando entonces? ¿La sobretensión en estos casos? Cuando las tres fases están afectadas, de 4,9 por unidad en el extremo receptor.
que son una de las sobretensiones, de mayor coeficiente K. Sí. Y por último, el recierre sobre una falla, que la operación de recierre se da generalmente originada después de una falla a tierra de una sola fase. Entonces, cuando se reenergiza, se espera que la falla haya desaparecido. Pero si esto no ocurre, el transitorio de reenergización sobre las fases sanas va a tener un valor más elevado del normal, ya que la carga atrapada va a ser mayor. Y además, la sobretensión dinámica causada por el desplazamiento del neutro se va a mantener, ya que hay una fase menos. Bueno, ahora hablamos de conmutación de corrientes inductivas. En el momento en el que se abre un interruptor en un circuito donde hay corrientes inductivas, debidas a transformadores o reactores de compensación, se van a generar sobretensiones que pueden ser peligrosas, ya sea para las aislaciones de las máquinas, y esta puede provocar la falla y rotura permanente del mismo. Por lo tanto, vamos a tener unas operaciones de interés bajo estudio para ver cuáles son las sobretensiones que se van a generar en la operación de apertura del interruptor. Primero, para este estudio de esta respuesta transitoria, lo vamos a hacer mediante la inductancia de magnetización y la frecuencia natural, que estas se obtienen mediante ensayos del transformador y de los reactores. Luego tenemos que con estos valores vamos a tener una capacitancia equivalente, ya sea del transformador o de los reactores equivalentes, con su frecuencia angular. Y este va a ser el circuito equivalente que vamos a obtener. En primer paso vamos a ver que cuando abrimos el interruptor D, se van a generar unas oscilaciones entre la inductancia y la capacitancia que pueden dar lugar a las sobretensiones. Esta energía va a estar dada por la energía magnética que está atrapada en la inductancia. Que esta energía solamente va a aparecer solo cuando en la apertura del interruptor atraviese una corriente por la inductancia, distinta de cero, que va a ser esta corriente que se llama corriente de corte o corriente cortada, que tiene el valor de la corriente que circula durante la inductancia en la apertura de D, con un valor de ángulo alfa, que es el ángulo de corte, que va a estar limitado por un ángulo máximo de pi medio. Esta corriente va a depender de los parámetros del circuito y de las características del interruptor. Ahora vemos el primer caso, que es la desenergización de un transformador en base. Cuando abrimos el interruptor, vamos a tener circulando por la inductancia una corriente I0 y en el paralelo vamos a tener una tensión B0, que son estas dos de acá. Bueno, aplicamos la ley de Kirchhoff para el circuito formado por L y C. Luego a eso le aplicamos la transforma de Laplace y vamos a despejar la corriente IDS, para luego volver a antitransformar y obtener de nuevo la corriente IDT. Todo ese traspaso lo hacemos para poder manipular fácilmente algebraicamente los datos. Bueno, como sabemos, los valores de las corrientes I0 y B0 son los que mencioné antes, los introducimos en la fórmula y vamos a obtener la corriente. Que esta corriente la calculamos para poder luego calcular la tensión que existe en el paralelo. Y luego, simplificando unos datos, que nos queda simplificado
este es el valor de la tensión que va a estar en el paralelo, que va a estar compuesta por dos parámetros, el primero y el segundo, que estos dos están en cuadratura. Por lo tanto, para saber el valor máximo, vamos a tener que sacar la resultante. Y la resultante es esta de acá, que es el valor máximo que vamos a obtener en el paralelo. Este valor lo introducimos en el factor de sobretensión K, lo reemplazamos y vamos a obtener el factor de sobretensión K de las oscilaciones libres de un transformador desenergizado, que además vamos a introducir el parámetro del rendimiento magnético, que ya voy a explicar en un ratito. ¿Cuándo va a ser máximo este valor K? Para el máximo valor del ángulo de corte, pi medio. Que el K máximo va a ser la raíz cuadrada del factor del rendimiento magnético por la relación entre la frecuencia natural y la frecuencia industrial. El rendimiento magnético es la parte de la energía magnética almacenada en el transformador que alimenta las oscilaciones libres y está dada por la relación entre la energía almacenada menos las pérdidas, que estas pérdidas son por el efecto de histéresis del núcleo del transformador, que va a depender de la saturación del entrehierro, de la frecuencia natural y demás propiedades magnéticas. Este valor para los transformadores modernos con hierro de grano orientado es muy bajo, está comprendido entre 0,3 a 0,5, por lo tanto para los transformadores modernos de la actualidad este valor no presenta, este tipo de sobretensiones por lo general no son peligrosas para este tipo de transformadores. Ahora, la desenergización de reactores de compensación. Tiene unas diferencias con el caso anterior, que son que, como mencioné antes, en el núcleo del transformador se da el efecto de histéresis, por lo tanto, solo una parte de la energía almacenada es liberada. Y en un reactor, por tener el entrehierro relativamente grande, prácticamente no existe la histéresis, por lo que la energía que se va a liberar va a ser mayor. Por lo tanto, por eso vamos a considerar que el rendimiento magnético va a ser igual a 1. Además, como la corriente en los reactores es elevada comparada con la corriente de excitación del transformador, vamos a tener que tomar un ángulo de corte muy pequeño, por lo que tomamos que el seno de alfa va a ser similar a alfa y el coseno de alfa va a ser similar a 1. Debido a estas corrientes elevadas, las sobretensiones en este caso van a ser mayores que en el caso anterior. Con estos nuevos valores las reemplazamos en la fórmula del factor de sobretensión K y vamos a obtener que la sobretensión cuando se van a desenergizar los reactores de compensación va a estar dada por la raíz cuadrada de 1 más la relación al cuadrado de la frecuencia natural del reactor de compensación sobre la frecuencia industrial por el cuadrado de la relación de la corriente máxima que puede ser cortada por interruptor y la corriente nominal del reactor. El tercer caso es la desenergización de los transformadores cargados con reactores de compensación. En este caso, luego de la extinción del arco, cuando se abre el interruptor, se van a generar oscilaciones libres dentro del circuito formado por el reactor y el secundario del transformador. Y esto nos da como resultado este circuito, el B, que va a estar comprendido por la inductancia del reactor, una capacitancia equivalente del reactor, la inductancia de magnetización del transformador
y una capacitancia equivalente del transformador. Como nosotros ya sabemos, esta es la frecuencia natural, esta va a ser la frecuencia natural del reactor y esta va a ser la frecuencia natural del transformador, que va a ser reemplazada con los valores propios del reactor y del transformador. Del circuito vamos a obtener una inductancia equivalente y una capacitancia equivalente, las cuales las vamos a reemplazar en la fórmula de la frecuencia natural, y luego en ese reemplazo vamos a llamar a la relación de LR sobre la suma de las inductancias, R, y a la relación al cuadrado de la frecuencia del transformador, frecuencia natural del transformador sobre la frecuencia natural del reactor, S. Y vamos a obtener esta frecuencia natural que, como nosotros sabemos en los casos prácticos, R es mucho menor a 1 y S es mucho menor a 1, por lo tanto se nos va a reducir a esta fórmula, que va a ser igual a la frecuencia natural, va a ser igual a la frecuencia natural del reactor por 1 más R sobre S elevado a la menos 1/2, que este va a ser el valor que vamos a ingresar a la fórmula del factor de sobretensión, que nos va a dar, también tenemos que tener en cuenta el rendimiento magnético va a ser igual a 1, que esto nos dice que el valor de sobretensión será menor que en el caso en el que el reactor fuera desconectado por forma separada como en el caso anterior. En el primer caso desconectamos un transformador, en el segundo caso desconectamos los reactores, y en este caso desconectamos transformadores con reactores. Y en este caso nos da que la sobretensión va a ser menor que si lo hubiéramos desconectado de forma separada. O sea que nos conviene desconectar todo junto. Correcto. Antes La conclusión. de que continuemos, ¿tiene idea para qué se usa un reactor conectado a un transformador, o alguna vez lo vieron en alguna estación, o no creo, digamos, o lo vieron representado en algún lado? Yo nunca lo vi. Bueno, hagamos un ejercicio. Creo que estás compartiendo pantalla, ¿no? ¿Quién? Sí. Agustín. ¿Dejo de compartir? Deja de compartir y si podés poner el Google, el buscador. ¿Cómo dejo de compartir? Deberías dejar de compartir y poner, digamos, compartir ya la pantalla directamente, el escritorio. Sí, un segundo. A ver, pauso. Volvé a apretar el botón verde donde dice Claro, pantalla y ahí yo te saco directamente. Sí, porque no me Tengo la no compartición y ahora volvé a compartir, o el que quiera comparte de ustedes, yo los voy a guiar para buscar algo que los lleve a ver esto, Quiero compartir, que sea conocido para ustedes. Póngame para compartir, profe, y compartir. Ya te puse, che, a ver. No me deja ahora. Bueno, sí, no sé por qué, pero Ahora sí. no, ahora sí. Digo, porque si no queda en solo un título esto y no se le pone GeoSADI. GeoSADI. Exacto. Enter. Y ahí en SADI. Es una aplicación de Camesa. Creo que alguna vez se lo había mencionado. Sí, a principio de año lo vimos. Bien. Acércate a Malvinas. Bien. Fíjate que ahí tenés un botón que dice consultar datos. Bien, hace clic en Malvinas. Toca ahí y después hace clic en Malvinas. Ahí está bien. Bien, Ya lo ahí te había abre. hecho yo la otra vez. Bien, entra ahí en el unifilar de la estación Malvinas. Tiralo porque si no, no vamos a entender nada.
Así, no, un dos. Uno más. Ahí está. Y ahora acércate al transformador. ¿Ven acá la línea recreo? La línea de 500 recreo, ahí tiene un reactor de línea. ¿Lo ven? Hace un poquito más arriba. Ahí, Alma fuerte, tiene un recreo. reactor de línea de Acá. 85 megabar. ¿Sí? Bien. Y abajo tenés los transformadores, el T1MA, el T2MA, y en el Acá. terciario en triángulo, ve que tiene un reactor de 25. Bueno, a eso se estará refiriendo, a esos transformadores con esos reactores. ¿Para qué sirve? Para compensar el reactivo del sistema de 500. Sí, yo me imaginaba que era para eso, pero nunca lo había visto. Bien, para que sepan que lo tenemos acá nomás, en una estación de 500, acá la salida de Córdoba. ¿Y ese banco es lo máximo que entrega o puede entregar más? ¿Cómo está configurado eso? No, es un módulo de 25 megabar, no está, Bien. digamos, ¿Está modulado. conectado o no está conectado? Exacto. Suelen haber, depende de la potencia del tercer arrollamiento, porque no suelen ser de la potencia nominal del arrollamiento primario y secundario, suelen tener dos bancos de 25. En Almafuerte, por ejemplo, creo que hay dos. En este transformador no habría. No, en ese creo que está usado para los servicios auxiliares. T1XMA me parece que son para los servicios auxiliares. Y acá Inclusive ese trafo está como si fuera más vinculado con la línea de Almafuerte, en cual la línea de Almafuerte no tiene reactor de línea. Y sí la de recreo. Claro, acá ¿Ven? es diferente. Bien. Bueno, era para que no quedara solo en un título y Estamos. que sepan a qué nos estábamos refiriendo. Bien. Claro, lo importante es diferenciar que no se está refiriendo al reactor que está ahí en el extremo de la línea. No. Sino que es un reactor. Porque el otro reactor, el que está en el extremo de la línea, también es de compensación de línea. Sí. Pero acá están utilizando un terciario para también compensar a través de... El de la línea sería el que expliqué anoche yo cuando hablamos de la tensión atrapada, cuando teníamos la compensación. Exacto. Claro, cuando hablábamos que era mejor tener un compensador al final de la línea a la hora de desenergizar porque descargaba la tensión atrapada, hablaba de ese. Claro. También no es la mejor opción, porque ese reactor compensa la capacidad de la línea, por lo tanto están, digamos, sintonizados si uno quisiera hablar, digamos. Mejor es la capacidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese reactor está en servicio siempre? ¿O cuándo estaría en servicio? En los horarios de Valle. En los horarios de Valle. Vos decís que estaría en servicio en los horarios de Valle. Sí, no sé, desconozco, pero supongo. No, un poquito en base a lo que hemos estado hablando todo este tiempo durante el año, de decir, un poco relacionándolo con cosas que ya hemos visto, de comportamientos de línea. Vos mismo has hablado, en cierto, del efecto Ferranti, pero siempre lo terminamos llevando a la operación del sistema, y que es cuando analizamos los comportamientos de las líneas largas. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí, los horarios de Valle. En los horarios de Valle, de cuando el sistema está muy cargado, No. o está poco cargado. Sería por debajo de la potencia natural. Claro. De la línea. Normalmente eso cumple mayor función cuando las líneas trabajan descargadas. O sea, cuando se está transmitiendo por debajo de la potencia natural. Cuando se diseñan las líneas, se diseñan para un tiempo de vida útil y normalmente comienzan trabajando dentro del sistema con
baja potencia a transmitir. A medida que va creciendo el sistema, las líneas se van cargando. Entonces en algún momento pasará a transmitir por una zona cercana a la potencia natural para luego estar transmitiendo potencia superior a la potencia natural. Entonces normalmente esos reactores son de mucha utilidad en la primera época del funcionamiento de la línea, cuando están más vale descargadas. O sea, ustedes también cuando hicieron el trabajo de flujo de potencia, seguramente veían que al principio, cuando el sistema estaba descargado, tenían a lo mejor sobretensión y tenían que bajar de alguna forma, absorber ese reactivo. Claro. Y o sea, regulaban a través de los generadores. Y si no, después ya cuando empezaban a tener problemas de falta de reactivo, empezaban a meter capacitores. Exacto. Pero todo está relacionado con eso. Bien. Bueno, continúen si quieren con la presentación. Ahí dejo de Ya que no vamos a poder ir a Malvinas, por lo menos la vemos en el Unifilar. Bien. Ahí va a compartir Leo ahora. Sí. Ingeniero, ¿me puede habilitar? No sé por qué, si los habilito. Va, ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Sí, se ve. Se escucha bien también. Bueno, vamos a continuar con lo que es una variación brusca de la carga cuando se produce una interrupción de una falla. Como sabemos, ante estas dos situaciones provocan un cambio en la configuración de la red que da origen a sobretensiones. Para analizar estas dos situaciones vamos a suponer una línea de longitud L que une dos redes, una R1, una red de alimentación, y una red de carga, con dos interruptores D1 y D2. Podemos analizar 4 tipos de operaciones que son consideradas básicas, en las cuales en todas se va a seguir una operación que es primero una desconexión brusca de la carga y luego una desenergización de la línea. Se da el caso donde no hay fallas, no aparecen fallas y ejecutamos la operación. Puede haber una falla en la red de carga que esté próximo al interruptor de 2 y efectuemos la apertura de los dos. Puede ocurrir una falla en la cercanía del interruptor de 2 y por último puede ocurrir una falla en la línea que esté cercana al interruptor de 1. Para el primer caso, cuando se desconecta, digamos, bruscamente la carga del extremo receptor, va a producir una aumentará la tensión por encima de la nominal, en donde en el extremo emisor, digamos, en el extremo de la alimentación. En el extremo del receptor, donde la carga ha sido desconectada, este efecto se va a sumar a lo que es el efecto Ferranti, que es característico, como sabemos, de la línea en vacío. En la figura de la izquierda tenemos como ejemplo la sobretensión dinámica en el extremo de una línea de 700 kilovoltios, donde se representa, digamos, una desconexión brusca de carga sumada al efecto Ferranti, en función de la longitud de las líneas, que vemos que es considerable la diferencia
con respecto a las longitudes de la línea. ¿Qué pasa durante e inmediatamente después de la operación de maniobra? Aparece un transitorio que se superpone a la tensión dinámica. En la figura de la derecha se muestra lo que es la sobretensión total, que está definida, entre el valor más alto que ocurre durante los 3 primeros ciclos después de la maniobra y el valor de cresta de la tensión de fase del sistema, medida obviamente para diferentes longitudes de línea. Luego tenemos un caso B, que es falla trifásica a tierra del lado de carga. ¿Qué pasa? Debido a que las fallas trifásicas son simétricas, no se producen sobretensiones. Pero cuando la falla se aísla, es decir, cuando ejecutamos la apertura del interruptor de 2, que es cercano a la red de carga, ocurre un fenómeno similar al de la variación brusca de carga. En la imagen, como vemos, se muestra la influencia de lo que es la longitud de la línea y la potencia del alimentador en la sobretensión transitoria, que se produce luego de aislar la falla. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que saber que la sobretensión se incrementa con la longitud de la línea y es mayor que para el caso de la desconexión brusca de carga. Con respecto al caso C, donde hay una falla monofásica a tierra, sabemos que aunque las sobretensiones que son causadas por fallas monofásicas son menores en sistemas efectivamente puesto tierra que en sistemas que no lo son. Pero existe el riesgo que la falla se pueda transformar en falla bifásica debido a las sobretensiones transitorias que se van a generar en las fases sanas, algunos milisegundos después de que aparece la falla. ¿Qué pasa? En caso de usar un recierre monofásico, no es necesario tener en cuenta el efecto de la carga atrapada, ya que la energía de la línea se va a descargar a través de la falla durante el intervalo que dura la operación de recierre. Pero en el recierre trifásico, la secuencia de operación va a ser tal que la fase fallada o una de las dos fases sanas abra primero. Y la carga atrapada en la fase fallada será menor que en la fase sana. Y por último, en el caso D, donde ocurre una falla monofásica a tierra y desconexión brusca de carga. Cuando ocurre una falla monofásica a tierra cercana al extremo emisor, se desconecta la carga antes de que opere el interruptor de 1 que estaba a la izquierda. La línea va a estar sometida a sobretensiones que son originadas por el rechazo de carga y además la tensión va a aumentar en las fases sanas por el desplazamiento del neutro. ¿Qué pasa con el fenómeno de resonancia? Sabemos que cuando se realiza una operación de maniobra que tiene líneas en vacío e impedancias en paralelo, existe un riesgo de que se produzcan fenómenos de resonancia de armónicas, las cuales van a producir sobretensiones. Para eso vamos a analizar en el circuito y decir que cuando se introduce, en la red la carga capacitiva C1, puede aparecer una sobretensión por resonancia sobre la carga C2. En este caso, las cargas capacitivas pueden ser líneas en vacío,
cables o bancos de capacitores. Y se encontró, digamos, que el uso de un resistor auxiliar de cerrado de valor de R igual a 2 sobre omega 0,1 dio experimentalmente, digamos, una reducción importante de la sobretensión. Ahí está. Para continuar, te dejo compartir, Karel. Vamos a ver si puede. Bien. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí. Se ve y se escucha bien, Karen. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las sobretensiones debido a las operaciones del interruptor. Vamos a hacer un análisis, primero muy simplificado, haciendo varias simplificaciones, y luego vamos a ir agregando o sumando algunas variables que van a ir participando, que van a ser un poquito más complejos el análisis de la sobretensión. En el primer caso, consideremos el circuito que tenemos aquí en la figura, en donde en el punto A ocurre una falla. En este caso, una falla a tierra, de donde el circuito equivalente de una de las fases lo podemos representar de esta manera, mediante una fuente, inductancia, la capacitancia, bueno, el cortocircuito y el interruptor. En este caso no vamos a considerar ninguna resistencia. También vamos a considerar despreciable la corriente de descarga del condensador. Y una de las consideraciones más importantes es que la corriente del cortocircuito que se va a interrumpir solamente va a estar compuesta por la componente alterna, o mejor dicho, la corriente de frecuencia fundamental. Ya vamos a ver más adelante que en realidad puede darse de que al presentarse el cortocircuito sabemos que se producía un transitorio. Ese transitorio va a jugar un papel en la sobretensión. En este caso estamos suponiendo que ese transitorio ya se amortiguó o que no está. Hecha esa simplificación, suponemos que ocurre la falla, por lo tanto la capacitancia se cortocircuita y el circuito se reduce, que vemos aquí en la siguiente figura, a la fuente y la inductancia. De donde la ecuación de la fuente o de la tensión podemos expresar como E por coseno de omega t más tita, donde tita es ¿Por qué hiciste desaparecer el capacitor? porque lo estoy cortocircuitando en este momento y estoy considerando despreciable, digamos, la corriente de carga del capacitor que podría llegar a... La tensión a borne del capacitor se hizo C. O sea, Por eso ahí ahora van a analizar. También lo podemos ver así. Al tener cortocircuito acá, técnicamente en este punto la tensión debería ser nula y estamos a borne del capacitor. Bueno, me queda acá, tita. Tita es el ángulo que hay, o la distancia medida en ángulo que hay, desde la cresta positiva de la tensión a nuestro eje de referencia. A ver si supongamos, nosotros estamos considerando que tenemos un circuito inductivo puro en este caso, por lo tanto vamos a tener un desfasaje de corriente y tensión de 90 grados. Como nosotros el análisis lo vamos a considerar que el interruptor o el cortocircuito se produce cuando la corriente pasa por cero, si la corriente pasa por cero, quiere decir que la tensión al ser un circuito inductivo puro está en un valor máximo. O sea que nuestro eje de referencia coincide con el valor máximo, con el valor de cresta de la tensión. Tita vale 0. Bien, a partir de todas esas simplificaciones podemos plantear la siguiente ecuación, donde la caída de tensión en la bobina va a ser igual a la tensión de la fuente,
Calculamos o aplicamos la transformada de Laplace. Nos queda la siguiente expresión, donde consideramos el I sub 0 más, que recuerdan eran las condiciones iniciales que podían presentarse, en este caso las consideramos 0, y obtenemos la siguiente expresión. Luego, despejamos la corriente, multiplicamos el 1 por omega, hacemos una operación matemática, y aplicamos la antitransformada. De esta manera, obtenemos la corriente que circula por el interruptor durante la falla. O sea, antes que se produzca la apertura del interruptor. Ahora bien podemos simular la simulación, la apertura del interruptor, colocando una fuente de corriente que me inyecte la misma corriente en módulo, pero en sentido opuesto que la que circularía por el interruptor en ese momento. O sea, menos, en este caso estamos trabajando todavía en el dominio de S. O sea que sería menos I sub S, que es lo que planteamos acá. Luego, la tensión, que bueno, ahora vamos a empezar, se va a mencionar varias veces, que es la tensión que aparece entre los contactos del interruptor, que se denomina tensión o voltaje de recuperación, va a ser igual a la corriente de dicha fuente multiplicada por la impedancia del circuito vista desde la fuente, o sea, de los terminales del interruptor. Es decir, el equivalente del paralelo que tenemos aquí. Resolvemos matemáticamente, planteamos la ecuación, calculamos el paralelo, acomodamos, tenemos la corriente, reemplazamos en esta ecuación y obtenemos la tensión de recuperación en función de S todavía. A esa función le aplicamos la antitransformada y obtenemos la tensión de recuperación ya en el dominio del tiempo. Bien, bueno, acá se multiplica I por J, entonces aparece la reactancia inductiva y capacitiva, de donde este término que aparece aquí, E sub S, E sobre 1 menos XL sobre XC, no es ni más ni menos que el valor de cresta de la tensión de frecuencia fundamental que aparece en los contactos del interruptor. ¿De dónde sale esto? Y bueno, nosotros queremos averiguar cuál es la tensión que hay a bordo del capacitor. La podríamos calcular como la corriente por la reactancia capacitiva, de donde la corriente va a ser igual al valor de la fuente, la tensión de la fuente, dividida la impedancia equivalente serie de este circuito, porque estamos suponiendo que el interruptor está abierto. Entonces tenemos E sobre X más XL, en la corriente, multiplicamos por XC, acomodamos y nos queda la expresión de que la tensión a bordo del capacitor no es ni más ni menos que lo que tenemos aquí. Por lo tanto, haciendo esa simplificación, podemos expresar la tensión de recuperación de la siguiente manera, como menos B sub S por coseno omega t menos coseno de 1 sobre raíz de LC por T. De acá podemos observar que la tensión de recuperación va a estar formada por dos componentes. Una componente de frecuencia forzada, o el término de régimen permanente, usada por la fuente, que va a ser menos B sub S coseno omega t, y una componente de oscilación libre, que va a ser B sub S coseno de 1 sobre raíz de LC por T, de frecuencia natural. Bien, todo esto que hasta ahora hemos visto de forma matemática, lo vemos acá representado en, digamos, qué es lo que pasa con las tensiones. Nosotros suponemos que el circuito estaba funcionando en régimen hasta que la corriente ocurre una falla en el momento en que la corriente, habíamos dicho, era 0, ya en este punto. En el momento que la corriente es 0, se va a producir, vamos a tener la tensión de componente forzada, que en este caso va a copiar a la de la fuente, más la componente de oscilación libre. Como consecuencia, o sea, aparece esa frecuencia natural porque al hecho de que aparece una falla, se abre el interruptor, el circuito que en un principio era inductivo puro, ahora pasa a ser un circuito LC. O
sea que vamos a tener un juego energético entre L y C, que me van a provocar o van a derivar en esta oscilación libre. La suma de esas dos frecuencias, la forzada más la componente de oscilación libre, habíamos dicho que era la tensión de recuperación, que es lo que podemos ver acá. Ya vamos a hacer ahora en el siguiente análisis, siguiente caso, que dependiendo, en este caso estamos suponiendo un θ 0, que es la condición más desfavorable. ¿Por qué? Porque, como dijimos en un principio, estábamos considerando que la corriente, en el momento de falla, no estábamos considerando el transitorio. Así que la componente continua, si recuerdan, en el transitorio teníamos una componente alterna y una continua, que eso me provocaban una deformación o una variación de la onda. En este caso, como la componente continua es 0, yo simplemente estoy considerando la alterna. Esas condiciones... Discúlpame. Vos estás diciendo que este sería el caso más desfavorable, por eso hacemos el análisis. En cuanto a la tensión de recuperación, que puede llegar a aparecer una sobretensión, que puede llegar a valer el doble de la tensión de la fuente, como vemos acá. Eso quería que mencionaras. No sabía si lo iba a mencionar más adelante o no, porque... O sea que el máximo valor que puede llegar a tomar es el doble de la tensión de la fuente. Claro. Ya vamos a ver, bueno, en los casos que vienen ahora, vamos a analizar que las demás condiciones que se pueden presentar son menos favorables en cuanto a sobretensión. Bueno, vamos al siguiente caso. En este caso, en el caso anterior, supusimos que no había transitorio, o sea, que en el momento que ocurría la falla, en el momento que actuaba el interruptor, el transitorio que se presenta como consecuencia de un cortocircuito, lo consideramos amortiguado, ¿sí? Que no está. En la realidad es que hay interruptores de acción rápida que actúan antes que dicho transitorio se amortigue. Por lo tanto, tenemos que considerar el efecto de ese transitorio, el efecto que va a tener sobre la sobretensión. Bueno, en este caso partimos de un análisis similar, el mismo circuito, una fuente, una instancia, una capacitancia, el interruptor y bueno, el cortocircuito que acá lo simula con un interruptor. Nuevamente consideramos despreciable resistencia y la corriente de descarga del condensador. Bueno, acá lo que había mencionado hace un rato, donde el θ, porque ahora sí lo vamos a tener que tener en cuenta el θ, que va a ser la distancia angular, medio en ángulo, del valor de cresta de nuestra tensión con respecto a nuestro eje de referencia, en este caso sería. Bien, planteamos exactamente la misma... El valor de cresta positivo, ¿no? Creo que claro, sí, el valor de cresta positivo, exacto. Bueno, partimos del mismo análisis, nada más que en este caso θ ya puede tener valores distintos de 0, por lo tanto lo tenemos que considerar. Aplicamos transformada, encontramos despejamos y encontramos la corriente en el dominio de S, aplicamos antitransformada y obtenemos la corriente que circularía por el interruptor en el momento de la falla. De acá podemos observar que la corriente va a estar formada por dos componentes. Una corriente alterna de frecuencia fundamental, E sobre omega L por seno omega T más θ, y un término constante o corriente continua, componente continua, menos E sobre omega L por seno de θ. Bueno, en este caso no consideramos amortiguamiento porque no estamos considerando despreciable la resistencia. Bueno, acá si me permiten, a ver si me deja salir. Rodri nos dio una mano bastante importante. No sé si lo están pudiendo ver al GeoGebra. Sí, se ve. Rodri Lorenz. Nada, donde acá creo que se va a apreciar mejor porque puede que nos estemos equivocando, pero creería que en el apunte no se mencionan por ahí algunas cositas que por ahí hacen difícil de ver. Bueno, en este caso teníamos θ 0, ya que es el primer caso que analizamos, donde no teníamos componente continua.
Nosotros si venimos aquí... Describí cada curva que está ahí, y el color y eso, que a qué corresponde. Acá vamos a tener la tensión del generador. ¿Cierto? Este eje va a representar del lado izquierdo lo que ocurre antes de la apertura del interruptor, del lado derecho lo que va a ocurrir después de la apertura. Después vamos a tener nuestra corriente, que si nosotros hacemos, recordamos lo que mencioné hace un ratito, tita cero, estamos considerando un circuito inductivo puro, por lo tanto tenemos tensión y corriente pasado 90 grados, de donde habíamos dicho que esa componente de continua era igual a cero, que acá la podemos ver en línea de trazo, y que solamente vamos a tener la componente alterna, que en este caso coincide con la corriente, porque la corriente era la suma de las dos. Bueno, acá, ¿qué ocurre? Se va a ver una disminución porque en un principio teníamos un circuito inductivo, o sea, teníamos una reactancia inductiva únicamente. En el momento de la falla, ya pasamos a tener un circuito, vamos a tener una reactancia inductiva y una capacitiva. O sea, vamos a tener un incremento de la impedancia. Bueno, habíamos dicho que en el momento que nosotros abríamos el interruptor, íbamos a tener corriente cero, como era un circuito inductivo, tensión máxima. Y que eso derivaba en una tensión de recuperación que podía llegar a valer 2 veces la tensión de la fuente. Que es lo que podemos ver aquí. De donde esta tensión de recuperación, voy a marcar esto si se puede apreciar mejor, iba a estar compuesta por una oscilación forzada, iba a coincidir con la frecuencia de la fuente, la onda de tensión de la fuente, y una oscilación libre, que dependía de L y de C. Acá yo hice un poco la similitud cuando veíamos en cortocircuito, que si mal no recuerdo, cuando teníamos un cortocircuito y se provocaba cuando en un valor distinto de corriente, que no sea cero, para que el cortocircuito, la onda del cortocircuito arranque en cero, sí o sí tenía que aparecer una componente de continua que sea igual en magnitud, pero opuesta a la fundamental o a la componente de alterno. Es más o menos lo que podemos observar acá. Tenemos una componente forzada que está arrancando en el máximo. Para que la tensión de recuperación arranque de cero, tiene que aparecer una oscilación o una componente que arranque en un máximo negativo, que es lo que podemos ver acá, la oscilación libre. La suma de esas dos tensiones, la oscilación forzada más la oscilación libre, me da la tensión de recuperación, que es la que vemos aquí. Haceme un favor, saca la tensión de recuperación y pone las dos componentes solamente. A ver, vamos a sacar ahí. Tenemos la componente fundamental, secuencia fundamental, y la de oscilación libre. Está muteado, profe, está muteado. Fascinado, dice. Perdón, decía que quería que vean las dos componentes más limpias ahí de esa manera. O sea, lo que explicaste recién al haberlo explicado sobre la resultante, Claro, se había perdido. Entonces, ahora de pronto suman las dos y va a aparecer la tensión de recuperación. Que va a oscilar en torno a la frecuencia fundamental. Si tuviéramos una resistencia, va a tratar de igualarla, amortiguándose, y finalmente después de un determinado periodo, dependiendo de la relación que haya entre R y el IC, va a terminar igualando a la tensión de la fuente, que es la que finalmente va a quedar. Lo único que hay, debe decir, hay una diferencia en lo que estás mostrando vos acá con respecto a lo que mostraste en el gráfico para explicar el fenómeno. Esta tensión de restablecimiento vos la hacés arrancar en el momento que la tensión es máxima positiva. Claro. Entonces eso quiero que la expliques. A ver si acá, usted acá, a este ejemplo, si igual a cero. Exacto.
ahí no estamos viendo en lo que mostraste recién, lo mismo que en la explicación. ¿Vos lo ves, Carl, por qué se haría? A ver, para que no estoy viendo, que acá arranca. Tiene valores igual a negativos. cero. Poné la corriente, Claro, poné la corriente. estoy viniendo de un máximo positivo, cayendo a cero. Acá, ahora sí tiene coincide. Estoy viniendo de un máximo, cayendo a cero, y ahora sí coincide. Claro. O sea, cuando la corriente pasa por cero, que era lo que habíamos perdido recién, porque al haberla sacado, no veíamos eso. Claro. Cuando la corriente pasa por cero, comienza la aparición de la tensión de restablecimiento. Claro. Bueno, hasta acá era el caso por ahí más sencillo de analizar, que daba como resultado la situación más desfavorable en cuanto a sobretensión. Pero en el caso del, ahora vamos a complicar un poquito más, de considerar el transitorio, es decir, se produce la falla, eso trae asociado un transitorio, y el interruptor actúa cuando todavía está establecido ese transitorio, es decir, todavía no se amortiguó. Si recordamos... Discúlpame, hay algo no entiendo, a ver si me avivas. El tema de la corriente, ¿por qué cambia la frecuencia de la corriente con respecto a la fuente? Hay una energía entretenida. Porque aparece, justamente ya yo acá estoy considerando que abrí el interruptor. Entonces me aparece, digamos, el juego energético entre L y C. Me aparece la componente de alterna. A ver si yo grafico así. O no en la consulta. Está silencio, ingeniero. Está silenciado otra vez. Perdón, digo, andate al gráfico donde explicaste el fenómeno. Porque esto es algo que no lo veíamos recién en el... Ahí, ¿ves? Ahí estás montando la aparición de la tensión de restablecimiento, de recuperación, sobre la onda de la frecuencia industrial de la corriente. O sea, ahí no solo... Claro, pasa que acá yo estoy analizando, esto es lo de la fuente, Claro. que vengo acá, pero acá yo estoy analizando lo que pasa, digamos, sobre los contactos del interruptor. Exactamente. Ya la corriente de la fuente ya se abrió. Ya está, Exacto, claro. exactamente. Entonces, pero esa corriente que vos estás analizando ahí, de una frecuencia mayor, no la estamos viendo en el otro gráfico. Claro, pasa, a ver, pasa que acá, bueno, esto son por ahí las cosas que nos han hecho doler un poco la cabeza en el apunte. Acá lo que está suponiendo no es que está graficando la corriente, la continuidad de la corriente. Acá dijo, No, llegó la corriente, llegó a cero. No. Es la tensión de Claro, Exacto. tensión de recuperación supone- sobre la tensión de no es que está sobre la onda de corriente, sino que supone que, bueno, la corriente llegó a cero, en ese momento se abrió el interruptor y aparece en esa tensión. No estamos viendo. Y ahora vamos a analizar, y en este caso, yo creo que en esta parte hay un error. Puede que esté equivocado. Puede ser, no puede ser, sí. Puede pasar. Ahora vamos a los casos más desfavorables. Supongamos un tita de 90. A ver, bueno, la tensión generador tiene el mismo comportamiento. Y acá donde empieza, por ahí parte de lo más importante. El considerado un tita de 90, vemos cómo varió la corriente. Porque ahora va a estar formada por la componente de alterna, de frecuencia fundamental, y una componente de continuo. Y la corriente resultante va a ser la suma de esas dos. Me va a dar esta que vemos desplazada aquí abajo. ¿Y eso qué va a hacer? En un principio, como consideramos tita cero y el circuito era inductivo puro, siempre vamos a tener un desfasaje de 90 grados entre tensión y corriente. Teníamos tensión máxima, corriente cero, que era cuando comenzábamos el análisis. Ahora, si observamos,
vamos a obtener que en el punto en el que se produce la apertura del interruptor, vamos a tener tensión cero, corriente cero. Partiendo de eso, nosotros vamos a tener, bueno, nuevamente la tensión de recuperación, componente forzada que coincide con la de la fuente, y una oscilación libre. Es un valor muy pequeño. Pero ¿qué ocurre? Al tener corriente cero en este mismo momento, la frecuencia, la componente de frecuencia natural arranca en cero también. O sea, vamos a tener el valor de frecuencia. Hoy vimos que la fundamental arrancaba en un máximo y la natural en el máximo opuesto, para que la tensión de recuperación arranque de cero. En este caso tenemos que la tensión pasa por cero, por lo tanto no queda más que la tensión de frecuencia natural también sea cero. La suma de esas dos va a dar lugar a la tensión de recuperación. Vamos a marcar esto si se puede apreciar un poquito mejor. Que vemos que tiene como una pequeña oscilación, que es algo que en el apunte no lo consideran. En el apunte directamente considera como que copiaría a la fundamental. Podemos observar acá. Bueno, en este caso sería el de menos 90. En el caso que estamos viendo nosotros sería este. En realidad debería de haber una pequeña oscilación porque el circuito sigue siendo un circuito LC. Digamos, la única opción para que la componente de oscilación libre, que dependía de los valores del IC, es que uno de esos parámetros sea cero. Por lo tanto debe existir una oscilación libre. Bueno, hecho ese análisis. Ahí para aclarar que si hubiera una resistencia entraría en régimen directamente, porque no tendríamos esa oscilación. Exactamente. Sería rápidamente amortiguada. Claro. Que ahí es donde yo difiero con el tema del apunte, porque el apunte directamente marca como que la tensión de recuperación, coincide directamente con la fundamental, como si entrara directamente en régimen. Pero el análisis viene de un circuito LC, no tenemos resistencias para amortiguarlo, y por más pequeña que sea la componente alterna, va a existir. No sé si hay algo que no estemos considerando. Para mí es que no tendría que considerarse que desde el momento cero, porque si va a considerar que tiene la resistencia, va a depender del phi del circuito. Por lo tanto, no tiene que ser cuando está la corriente pasando por cero. Va a depender en cuánto sea el phi del circuito. Es lo mismo que nos pasaba cuando en el cortocircuito teníamos un valor de resistencia y la corriente, entonces, para que arranque con cero la simétrica, tenía que tener un valor de tau tal que dependía de cuánto era el phi que quedaba definitivo. Porque nosotros la aparición de la continua en el cortocircuito tenía dos funciones. Uno, para que la corriente arranque por cero, y otro, acomodar la fase para que en el periodo permanente quedara la tensión con respecto a la corriente desfasada por el ángulo phi. Entonces, para mí ahí lo que está faltando, o sea, ahí es como que la corriente está en el máximo pasando por cero y estaría faltando el análisis de la resistencia. Este análisis está hecho sin resistencia, estamos considerando T especial de la resistencia. Por eso es que indudablemente debería de haber una oscilación. Bueno, pero esa oscilación, ¿a qué se debe? A un juego entre la inductancia y la capacitancia que queda del lado de la línea, desconectada.
Y si al momento de desconexión la tensión pasó por cero, ¿qué carga queda en esos dos elementos, digamos, sobre la línea? Claro, no tendríamos carga atrapada. Claro, eso es lo que a mí me lleva a pensar que tenés un juego, sí. no queda carga atrapada. Igual, ingeniero, lo estuvimos viendo en el Simulink para corroborar lo que... Sí, también y daba lo mismo. Da lo mismo. O sea, de algún lado sale. De algún lado sale. Claro, lo otro que me llamó la atención es que, estos gráficos no sé de dónde salieron, pero por ejemplo en la bibliografía, en el Viqueira, hace los mismos gráficos, pero no hace la aclaración de la tensión de recuperación. Es decir, esto no lo señala esta parte. Claro. Bueno, me llama la atención, pero... De cualquier forma, nos quedemos por el caso más desfavorable. Claro, quita cero. Acá vamos a ver, bueno, como recién vimos en la simulación, la tensión de recuperación era muy pequeña, apenas superaba la fundamental. Bueno, que es lo que podemos ver un poco acá. Y encima, cuando después aparece la resistencia, la vemos que se amortigua rápidamente, pero lo que nos interesa es el pico máximo. Bueno, como una pequeña conclusión también podemos decir que cuanto más componente de continua tengamos en la corriente de falla, menor será la magnitud de la tensión de recuperación de frecuencia natural. Y bueno, y por ende, como la recuperación es la suma de las fuerzas más naturales y la natural es más pequeña, da como resultado que la tensión de recuperación es más pequeña. Bueno, acá analiza también, plantea el caso, un caso intermedio con un θ de menos 30. Vamos a ver que la componente continua vale la mitad. La tensión va a estar en un valor comprendido entre su mínimo y su máximo y va a dar lugar a una tensión de recuperación intermedia. Es más o menos lo que plantea. Está muy bueno lo que han hecho, muchachos. Para preguntarle el curso si quedó alguna duda antes de continuar con otra cosa, por ahí que no se quedó claro, que no hayan entendido. Bueno, si no hay dudas, A ver. seguimos. ¿Sí? Bueno, no, me quedé pensando, digo, a lo mejor lo que de donde aparece esa diferencia, esa mínima diferencia, esa oscilación puede ser en que la inductancia y la capacitancia que ustedes pusieron en el circuito no sean exactamente iguales. Y entonces hay una mínima diferencia entre el paso de la corriente y la tensión por cero y aparece ese mínimo juego entre ellos. Pero no sé, pues estoy pensando... No. Sí, puede ser, no son exactamente iguales, hay una oscilación. En los modelos cargaron valores de reactancia o valores de capacitancia e inductancia. No, de reactancia. Y no lo analizamos por ese lado, pusimos una relación que nos daba, o sea, nos permitió apreciar mejor lo que ocurría y se parecía bastante a lo de la punta. De hecho, si aumento la reactancia inductiva, el gráfico termina siendo muy similar de la corriente de magnetización de los transformadores. Ajá. Onda como si fuera un sí, también nos encontramos con ese problema que no sabemos bien cuánto era la relación de diferencia entre reactancia capacitiva y reactancia inductiva, entonces también por ahí se nos complicaba en eso. Bueno, sí, porque no es cualquier relación. Yo en su momento estuve sacando distintas relaciones y no es cualquiera. No para analizar estos casos, sino para analizar el comportamiento de las líneas, y no es cualquier relación entre... O sea, hay una relación determinada en función de las distancias geométricas en las líneas. Entonces, no se puede decir, bueno, son 5 ohms de inductancia y de reactancia inductiva y 5 ohms de reactancia capacitiva. No. Hay un valor determinado, una relación determinada. Sí, teníamos que, por ahí tratar de buscar esa relación y probar, calcular la reactancia y ver cuál es el resultado. Bueno,
De todas formas está muy bueno el aporte de ustedes. Si quieren compartir con sus compañeros Sí, después lo cualquier compartimos. medio, digamos, en WhatsApp, en el aula virtual, si me lo pasan a mí también lo podemos dejar para que accedan. Perfecto. Bueno, si no hay dudas de lo que hemos visto hasta ahora, continúo. Bueno, al principio arrancamos el estudio diciendo condiciones ideales, donde considerábamos un quita cero, donde no considerábamos resistencia, donde no considerábamos la corriente de carga del capacitor, y la más importante que era que la corriente, la componente, tenemos la corriente, al momento de la falla, solamente se conformaba con la componente de frecuencia fundamental, es decir, no teníamos componente continuo. Luego consideramos ese fenómeno del transitorio y ahora vamos a agregar otra variable más, si se quiere, que es, como bien sabemos, cuando se produce la apertura de un interruptor, entre los contactos aparece un arco eléctrico. Ese arco eléctrico lo que va a hacer es va a mantener la continuidad del circuito, o de otra manera va a permitir que la corriente siga circulando. Si recordamos, el arco eléctrico tenía la siguiente característica. Tenía una relación inversa entre tensión y corriente. Es decir, a mayor corriente, mientras más corriente circulaba por dicho arco, la tensión a lo largo del arco iba a ir disminuyendo. Luego, si esa corriente comenzaba a disminuir, la tensión, o la caída de tensión, comenzaba a aumentar. Pero lo iba a hacer no con la misma ley de variación con la que varió cuando la corriente iba creciendo, sino que va a ser levemente menor. Al punto tal que ¿no? Claro, al punto tal que cuando la corriente llega a cero, la tensión toma un valor B1 levemente inferior a B sub 0. Esto lo podemos ver a lo largo de un semiciclo de una corriente alterna. La corriente comienza a aumentar hasta llegar al máximo, la caída de tensión disminuye. Cuando la corriente empieza a decrecer, empieza a aumentar hasta llegar a un valor B1 inferior a B sub 0. Bien. En el caso de corriente alterna vamos a tener la ventaja de que va a pasar 100 veces por segundo o 0, o 120 si estamos hablando de una frecuencia de 50 Hz. Ese fenómeno lo podemos aprovechar para facilitar la introducción de la corriente. Entonces, supongamos el siguiente circuito que va a representar un circuito real bastante simple, donde vamos a tener una fuente, una inductancia, una capacitancia y un interruptor. Vamos al siguiente gráfico para poder verlo un poquito mejor. Bien. Supongamos que el circuito, el interruptor está cerrado. Esto sería algo similar a como cortocircuitar la capacidad al capacitor. Por lo tanto, vamos a tener, va a ser un circuito inductivo puro, tensión y corriente pasando en caras, podemos ver acá, tensión pasa por un máximo, corriente pasa por un máximo, tensión pasa por 0. Donde en el instante T1 venía funcionando el régimen, y en el instante T1 abro el interruptor. En el momento en que yo abro el interruptor, aparece el arco. Entonces ahora la corriente del circuito, la corriente I, se va a dividir en dos. Voy a tener por un lado la corriente que va al capacitor, que va a cargar el capacitor, y la corriente del arco, que es lo que podemos ver acá. A partir del instante T1, la corriente se divide en la corriente de arco y la del capacitor. Mientras una va disminuyendo, la otra va creciendo. Es decir, mientras la corriente del arco se va haciendo cada vez más chica, quiere decir que más corriente, entonces el circuito se va a estar abriendo, más corriente va a tomar el capacitor. Hasta que llega el instante T2. En el instante de T2 se produce la interrupción definitiva del circuito, es decir, ya no hay más arco. Por lo tanto, toda la corriente la toma el capacitor, que llega hasta este valor máximo que tenemos acá, que se menciona como I sub 1. En ese momento se va a producir un incremento de la tensión
hasta un punto P, que es lo que tenemos. Bueno, en un principio la caída de tensión del arco, este gráfico está sacado del libro, no del apunte. El apunte nace de acá de cero porque la considera despreciable. En realidad, al inicio del arco, la caída de tensión es muy pequeña, pero tiene un valor. Por eso es que acá se considera. A medida que la corriente del arco iba disminuyendo, acá podemos ver que la tensión iba aumentando. Bueno, se produce la interrupción del arco en T2. En ese momento se produce un incremento brusco de la tensión hasta un punto P que se denomina punto de extinción. Y esa tensión que aparece va a depender de la energía electromagnética de este sistema, que es lo que tenemos planteado aquí. Para la conservación de la energía tenemos que un medio de L por I al cuadrado igual a un medio de C por B sub B, de donde despejamos B sub B y obtenemos la siguiente expresión. Entonces en ese momento, como ya mencionamos, se produce la apertura definitiva del circuito, o sea la interrupción definitiva del circuito, aparece la tensión de restablecimiento, que es lo que podemos ver acá, que va a tener una componente fundamental o de frecuencia forzada, coincide con la frecuencia de la fuente, que vemos aquí, y una tensión de frecuencia natural o oscilación libre que va a tender a igualar la tensión de la frecuencia fundamental que vemos aquí. En este caso estaría como amortiguando, va a ir decreciendo el valor, pero bueno, en este caso si vemos el circuito de un LC puro, esta oscilación sería permanente. Bien, de acá podemos sacar, o podemos determinar dos características, podemos decir, mejor dicho, que los interruptores van a tener que cumplir dos funciones, tener dos características fundamentales. Una de ellas va a ser que sea capaz de restablecer la rigidez dieléctrica del medio en el cual estén sumergidos los contactos del interruptor. Porque, ¿qué ocurre? Si no se restablece rápido esa rigidez dieléctrica, sería, acá tenemos la característica de la rigidez dieléctrica, sería como que esta curva pase por debajo del valor de tensión de recuperación. Si se da esa situación, se puede provocar un reencendido del arco, es decir, se va a volver a establecer el arco. En algunos casos, creo que lo vamos a mencionar más adelante, eso va a provocar que en determinadas situaciones se descargue el capacitor y termine favoreciendo, pero en otros casos puede llegar a provocar sobretensiones también, que ya lo vamos a ver puntualmente más sobre el final. Y la otra condición que debe cumplir, la otra función o característica que tiene que tener el interruptor, es que sea capaz de disipar toda la energía del arco. Porque ¿qué ocurre? En el momento en que el arco se extingue, en la realidad es que la conductancia del medio en el cual estén sumergidos esos contactos no es cero, hay una pequeña conductancia. Eso da lugar a una corriente que se denomina corriente de post-arco. Esa corriente se va a manifestar, se va a manifestar con un efecto Joule, es decir, va a disipar energía en forma de calor. Si yo tengo que el interruptor no es capaz de disipar toda esa energía, se va a producir un aumento de la temperatura del medio cual están sumergidos los contactos. Eso, asociado o de la mano de que la tensión de recuperación va a estar aumentado, va a terminar desembocando en un reencendido del arco, es decir, se va a volver a ionizar el medio con mayor facilidad, la rigidez eléctrica disminuye, por lo tanto se produce un reencendido del arco. Bueno, como recién mencioné, en algunos casos este arco termina ayudando a que se descargue la carga atrapada que tendríamos, o en algunos casos puede darse que me termine cada reencendido, me va a generar una carga atrapada, va a quedar una carga atrapada mayor a la anterior, y eso va a terminar derivando cada vez sobre tensiones cada vez más grandes.
Bueno, esto es más o menos lo que Sí, expliqué. o sea, es como que cada reencendido va a estar reenergizando el capacitor. Exacto. Con lo cual decís, tenés la carga atrapada y nuevamente, ¿no es cierto?, lo va a estar energizando. Entonces, y en cada proceso de reenergización vas a tener una mayor sobretensión. Porque cada vez va a ir teniendo más carga atrapada. Claro. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de interruptores. Esto es una descripción muy breve y rápida de temas que hemos visto en instalaciones. Vamos a hacer una clasificación de los interruptores según el procedimiento de distinción del arco. Según esa clasificación vamos a tener interruptores en los que el arco se alarga y se enfría, aumentando su resistencia, finalmente se extingue. Interruptores en los que se aprovecha la energía o la propia energía desprendida por el propio arco para extinguirlo, o interruptores donde se aprovecha una energía exterior para extinguir el arco. Bien. Dentro de la primera clasificación, que eran los interruptores en los cuales el arco se alarga, vamos a tener los interruptores, por ejemplo, en aire a la presión atmosférica, en donde en estos interruptores se aprovecha la propia corriente de falla para provocar un soplado magnético que me va a empujar, este sería el arco hacia esta serie de paletas que son de material cerámico, provocando que el arco se alargue, se enfríe, finalmente se extinga. ¿Qué ocurre? El aire a presión atmosférica tiene una rigidez eléctrica no mala, pero no de las mejores. Tiene una constante de deionización bastante alta, es decir, que tarda en deionizarse, o sea que va a tardar en restablecer las condiciones dieléctricas. Todo eso conlleva a que no sean los mejores interruptores o los más aptos para usar en tensiones muy altas. Estos interruptores se suelen utilizar hasta tensiones de 24 kilovolts. Bueno, después tenemos lo que son los interruptores en los que se aprovecha la energía desprendida por el propio arco para provocar su extinción, que dentro de esta clasificación vamos a tener los interruptores en aceite o en CF6, en hexafluoruro de azufre. Bueno, en el caso del cómo funciona el interruptor en aceite, bueno, básicamente los contactos van a estar sumergidos en aceite, cuando se produce la apertura que se genera el arco. Cuando el arco interactúa con el aceite, va a provocar hidrógeno, el cual es un agente refrigerante y bastante mejor que el aire a presión atmosférica. Tiene una constante desionización mucho más pequeña, tiene mejor rigidez eléctrica. Todo eso conlleva a que sean interruptores en que se pueden tener aplicaciones en solicitaciones más grandes. Alcanzan capacidad interruptiva de 25 kA y se han manejado voltaje de hasta 765 kV. Bueno, ahora, recién mencioné el SF6, en realidad entra en esto. Ahora tenemos los interruptores en los que se aprovecha una energía exterior para soplar y apagar el arco. Dentro de esto vamos a tener los interruptores, por ejemplo, de aire comprimido, en donde, bueno, el aire comprimido va a tener mejor rigidez dieléctrica, constante ionización más pequeña, donde básicamente es en el momento que se produce la apertura de los contactos, se hace circular un aire comprimido a través del mismo, provocando el enfriamiento y finalmente la extinción del arco. En este caso las capacidades interruptivas son bastante más grandes, 275 kA eficaces y 800 kV. Acá también podemos encontrar lo que serían los de CF6, donde, bueno, todas las características que tiene CF6, mejor rigidez eléctrica, se regenera, medioambientalmente de lo mejor, no contamina. Por lo tanto, digamos, son interruptores que se suelen utilizar, o sea, son mejores interruptores que todos los que hemos mencionado hasta el momento. Bueno, esta era una descripción rápida.
Ahora vamos a ver lo que son las influencias y las características del circuito interrumpido sobre la tensión de restablecimiento. Bien. La tensión de recuperación depende fundamentalmente de características del circuito. A su vez, la amplitud y su frecuencia tienen una influencia en el comportamiento del interruptor. ¿Cómo podemos caracterizar una tensión de restablecimiento? Bueno, mediante tres magnitudes principalmente, o en tres, pero principalmente dos, podríamos llegar a decir. Uno va a depender de la amplitud de la onda fundamental del voltaje, la cual va a depender del tipo de falla y del estado neutro. Puede estar aislado, conectado a tierra mediante una impedancia o sólidamente a tierra. Y luego vienen las dos magnitudes por ahí más importantes o más características, que una es la frecuencia natural o propia de oscilación libre del circuito LC, que en este caso sería, este parámetro se va a utilizar también o es muy importante para la selección de los interruptores, que sería la pendiente de la onda de tensión de recuperación, es decir, la tangente, es lo que vemos acá, la derivada de B con respecto a T, la cual va a depender del factor de amplitud, que ahora vamos a ver qué es, de la tensión y de la frecuencia natural. Bueno, esta tensión o esta variación o esta pendiente la podemos obtener de esta manera, mediante esta expresión, o de una forma más simple, dividiendo el valor máximo de la tensión de recuperación por el intervalo de tiempo que se da o que tiene lugar. El factor S, que es el factor de amplitud, teóricamente puede llegar a valer 2 veces, lo que en la práctica no ha llegado a superar, tengo entendido, 1,5 veces. Y bueno, es el valor eficaz de la onda fundamental de tensión. Y el otro parámetro característico es la amplitud de oscilación natural, o, como bien vengo mencionando, el factor de amplitud, el cual va a ser la relación entre el cociente, el valor de cresta, la tensión de restablecimiento, que en este caso plantea como B sub R, sobre el valor de cresta de la onda fundamental, que acá lo digamos está expresado de otra manera, sería S igual a B sub R sobre E por raíz de 2. Ese sería el factor de amplitud, que también se vino mencionando en puntos anteriores. Bueno, ahora pasamos a lo que es el cortocircuito kilométrico, la falla kilométrica. El lugar en el que se produzca la falla va a tener una influencia en la tensión o en la sobretensión. Podríamos tener un cortocircuito que se dé en una zona cercana, generado que es el punto A, donde acá íbamos a tener la máxima corriente de cortocircuito, si recordamos, y en el punto B en un punto alejado, de donde los circuitos equivalentes los podemos representar de esta manera. Para el cortocircuito cercano, que es digamos, el circuito que venimos trabajando o analizando, y para el cortocircuito alejado. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la falla y el interruptor abre, vamos a tener una oscilación del lado del generador y otra oscilación del lado de la línea. Que si vemos en la gráfica de aquí abajo acá arriba, bueno, está representado de otra manera, pero básicamente lo mismo, donde vamos a tener la azul sería la oscilación del generador. En el momento que se abre el interruptor, tenemos esta oscilación, y esta que se vería como línea de trazo sería la oscilación que se da al lado de la línea. Entonces la tensión que aparece entre los contactos del interruptor va a ser la diferencia que haya entre ambas oscilaciones, que podemos ver acá que toma un valor bastante grande. Bueno, acá lo tenemos en línea, este sería el valor de la tensión que aparece entre los contactos del interruptor. ¿Por qué ese cortocircuito kilométrico o la falla kilométrica? Bueno, tengo entendido que es digamos una falla, en realidad se la llama así porque hay un punto que suele estar alrededor del orden de 1 kilómetro de distancia donde se van a presentar las condiciones más desfavorables. A su vez, esto va por cuenta mía,
en algunos lugares es que este tipo de fallas se daba en líneas cortas, no en líneas largas. También por eso el nombre. Bueno, acá arriba lo tenemos representado de otra manera, donde tenemos la tensión del generador, la tensión de la línea. Del lado del generador va a quedar la tensión del generador, del lado de la línea, una vez que se amortigue transitorio no debería quedar. Vamos a tener una oscilación del lado de la línea y una oscilación del lado del generador. La diferencia es la tensión que va a aparecer entre los contactos del interruptor. Ahora tenemos también otro. No sé si esto es lo último que tenés que ver porque ya estamos en hora. Digo, No, queda todavía cortocircuito evolutivo, desconexión de línea de transformadores, selección de interruptores y las conclusiones. Que yo creo que para no pisarnos con la otra materia, no sé qué le parece, Inge. Sí, o sea, respetemos el horario de la otra materia. Aparte es interesante ver estos temas, el cortocircuito evolutivo, porque es un concepto que se considera realmente en los sistemas de potencia. Ustedes dieron una pequeña explicación del tema de los interruptores, simplemente para el resto de la clase y para ustedes mismos, ¿no es cierto? No es tema o un contenido propio de la materia, porque creo que lo ven con más profundidad en otras materias. No sé si en transmisión, creo que transmisión en instalaciones. Instalación, claro. Así que no es un tema, está puesto ahí en el apunte, pero es a modo informativo, nada más, no requiere profundidad en lo que respecta a la materia. Y sí el concepto que yo tampoco lo tengo claro, de decir de la falla kilométrica. Tendría que buscar un poco más de información a ver si hay, pero no. Sí, yo no sé si el apunte de Benvenu en transmisión no habla del concepto de la falla kilométrica. A nivel de en el apunte, bueno, eso, el apunte está, creo que esa parte está sacada del Viqueira. Sí, está en Viqueira holandés. Dice que se llama falla kilométrica porque es que en el orden de 1 kilómetro se da las condiciones más desfavorables. Pero después encontré otro trabajito parecido a la tesis que usted pasó, donde también la denominaba decía falla kilométrica o falla de líneas cortas, algo así. No encontré una explicación, digamos, tampoco de por qué a 1 kilómetro se debe dar la condición más desfavorable. Claro. Bueno. Una incertidumbre que queda. Vamos a ver la semana que viene. De paso repasamos, cuando hablen de las conclusiones de la sobretensión de maniobra, ahí se habla un poquito de todas y se da un repaso como para que quede bien claro y sobre todo el nivel de sobretensión en cada una de las que han ido mencionando. Cada una de las maniobras. Exacto. Una consulta, ustedes la semana que viene, el 21, ¿qué hacen? El martes. ¿Se van de picnic? No, porque no sé cómo era, creo que estaba no previsto. No teníamos contemplado. No estaba en el calendario académico figura feriado para los alumnos, creo. Sí. Pero no para las actividades académicas de los docentes. Por eso les pregunto si están todos de acuerdo que se dé la clase o no. O sea, depende de ustedes. Yo no recuerdo cómo habíamos puesto en el cronograma, Gerardo. ¿Cómo está en el cronograma? No, en el cronograma está contemplado como feriado de los alumnos, así que no hay clase. De hecho, a ver, para respetar, durante años nunca dimos clase. No. Sí, nosotros íbamos a nuestras actividades, pero no a dar clase. Pero queda, o sea, nosotros no tenemos problemas si ustedes quieren. Claro, hagámoslo al revés. Si quieren tener clase, avísenos de última y nosotros estamos disponibles.
Pero a lo mejor ustedes dicen, no, no queremos tener clase, que se lo estudian para otro parcial, de otra materia o algo, o se van de picnic, no sé. A comer cabrito ese que dice ligerota. Creo que vamos a comer cabrito. Bueno, Inge, estamos pisando ya la hora. Chao, jóvenes.